Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Contemplo Podcast. Hoy vamos a hablar de la hermandad prerrafaelita y les cuento que todas las imágenes de las que les voy a estar hablando hoy pueden ser encontradas en mi Instagram @contemplo.podcast. Espero que lo disfruten y comencemos. La revolución industrial cambió el paradigma del mundo en el siglo XVIII. El desarrollo económico que generó fue exponencial. El movimiento de la hermandad prerrafaelita se dio en un contexto en el que las desigualdades sociales en Gran Bretaña no cesaban y las ciudades crecían en gran velocidad, generando hacinamiento y descontento estético. La belleza contemporánea no era algo apreciable a los ojos del momento. A mediados del siglo XIX, un colectivo artístico se planteó esta situación. John Ruskin, crítico de arte, pintor y escritor, fue un pilar esencial para el surgimiento y crecimiento del movimiento prerrafaelita. En 1843, Ruskin escribió Modern Painters, en el que enaltecía a los italianos y flamencos del 480 que no habían perdido esa autenticidad que escaseaba en el presente. Ir a la naturaleza con corazón sincero, sin rechazar nada, sin seleccionar nada y sin menospreciar nada, decía Ruskin en el texto. El punto de unión de los prerrafaelitas y Ruskin fue, sobre todo, el desprecio por las enseñanzas de la academia. Las ideas del escritor influyeron a los jóvenes, sobre todo en el comienzo. Hacía una apología del paisaje naturalista en contraposición del paisaje académico, artificioso y falso. Podemos hablar de un paisaje ficticio, ya que las obras del academicismo respondían a pinturas de gran acabado técnico y férreos cánones estéticos de línea neoclásica. Queda caracterizado por ser un arte racional, señalado por el crítico de arte y literatura de Micheli como antirrealista o pseudorealista, en cuanto a que su función no era la expresión de la verdad, sino el ocultamiento de la misma. Esto se refleja claramente en la obra Dante en el exilio de Frederick Leighton, donde el artista retrata una escena de forma idealizada. Si bien este pintor generó grandes obras dentro del género academicista, las ideas prerrafaelistas terminaron por seducirlo. El prerrafaelismo proponía una valoración espiritual del arte y un estudio de la naturaleza minucioso. 3 fueron los artistas que impulsaron este movimiento en 1848. William Holman Hunt, John Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti. Además de los varios artistas hombres, entre pintores, poetas y un escultor. La consigna fundacional fue el respetuoso y profundo estudio de la naturaleza, además de la apreciación del arte de la Edad Media. Estos 3 jóvenes artistas, no mayores a los 23 años, consideraban que desde Rafael la simplicidad y la verdad estaban perdidas y buscaron crear un arte que tuviera algo para decir, un significado y un mensaje. La naturaleza y la autenticidad del medioevo anterior al Renacimiento era lo que esta hermandad fijó como objetivo primero. Las características de pintura anteriores a Rafael fueron las que le interesaron a este grupo, que consideraba que a partir de él el academicismo y la falta de realismo auténtico invadieron en las artes. La simplicidad fue su búsqueda mayor en el comienzo, creyendo que la pintura académica no podía ser posible, ya que el arte no debía enseñarse, sino que tenía que ser parte de la imaginación y sensibilidad del artista. Seguro si les cuento que esta hermandad colocó sus caballetes al aire libre o plein air, les sonará al impresionismo. Los prerrafaelitas hicieron esto antes que Monet y los suyos, pero con intenciones diferentes. La fugacidad del momento no era su objetivo, sino que querían encontrar la precisión y el detalle de la naturaleza y plasmarlo en sus pinturas. Fue tal la atención a la exactitud de las pinturas que hasta acudieron a lentes de aumento para no perderse ni un detalle. Cada pequeño aspecto, grande o pequeño, principal o secundario, era ejecutado con un interés y fidelidad máximas. Las idealizaciones no eran necesarias para estos pintores, ya que sostenían que la belleza de la naturaleza reside en ella misma y no necesita de ayuda.
Las fuentes de inspiración de sus obras viran entre lo literario y lo religioso. Escenas de Boccaccio, Shakespeare y poemas de Keats, por mencionar algunos ejemplos literarios, son las escenas que ilustraban los prerrafaelitas, siendo las imágenes devotas también un motivo al que acudieron, llegando Rossetti a hacer obras novedosas y diferentes a lo anteriormente visto. Desde el comienzo, los PRV, iniciales con las que firmaban las obras, tomaron como tema de sus composiciones algún paisaje de un poema de Keats, Isabel o La maceta de albahacas, poema que a su vez estuvo inspirado en un cuento de Boccaccio. Este cuenta la historia de una joven florentina a cuyo amante sus hermanos asesinaron. Sin saber dónde su amante, Lorenzo, se encontraba, en sueños él le dice: Isabel, mi dulce amiga, las espinas cruzan mi frente y una gran piedra pesa sobre mis pies. En torno mío las hayas y los castaños esparcen sus hojas. La joven pide ayuda a su nodriza y juntas van al campo, donde luego de un tiempo cavando encuentran el cadáver de Lorenzo. La infortunada Isabel toma la cabeza del cadáver y la coloca en una maceta bajo una planta de albahaca, cuyas lágrimas mantienen siempre verde. Luego de un tiempo, los hermanos descubren su secreto y, aterrados, huyen llevándose consigo a la planta y la cabeza. La pobre Isabel muere preguntando a cuantos se le acercan qué es lo que han hecho con su albahaca. Los prerrafaelitas se propusieron ilustrar una escena de este poema, poniendo en práctica las nuevas teorías, enfocándose en la originalidad y la verdad. Una de las obras que me interesa mencionar es la de Millet, llamada Isabela. Esta retrata de manera íntegra y cargada de simbolismo esta historia, a través de la imagen de una comida familiar. Por un lado, podemos encontrar a la enamorada pareja. Lorenzo lanza una mirada profunda y demandante hacia su amada, como si estuviese intentando avisarle algo, al mismo tiempo que le ofrece media naranja, nótese la referencia al amor. Frente a ambos encontramos a los tres hermanos de Isabela, uno con mirada desafiante, otro con actitud expectante, y al tercero ejerciendo una acción más violenta, pegándole al perro que se refugia en el regazo de su hermana. Los miembros restantes de la familia, tensos, indicando que el porvenir no parece traer los mejores augurios. La maceta de albahaca a lo lejos en la terraza, el arco floreado que une las cabezas de los enamorados, la fidelidad del galgo, un halcón que picotea una pluma blanca, un salero derramado, un vino rojo como la sangre. Todos son indicios que logran captar la historia, a mi parecer, a la perfección. Mientras Millet concluyó su obra, Hunt creó Rienzi y Rossetti La infancia de la Virgen. Estas obras tienen una imagen pictórica muy claramente de la Edad Media. Si bien fue la búsqueda fundacional de la hermandad, esta pureza del medioevo se fue difuminando con el tiempo y enseguida continuaron su camino con una pintura realista cargada de simbolismos. Las pinturas fueron bien aceptadas por el público en un principio, pero con el paso del tiempo y la creciente noción de los espectadores y la prensa sobre las intenciones en contra de la academia de estos artistas, los conservadores y tradicionalistas empezaron a rechazar su obra. Algunas personas incluso llegaron a pedir que las obras de los PPR fueran sacadas de la academia antes de que concluyera la exposición. Ante el disgusto del público, Ruskin defendió públicamente al prerrafaelismo, generando un movimiento favorable. Finalmente, la Academia de Liverpool se aventuró a premiar un cuadro de Hunt. En Londres, al enterarse de esto, el público se desconcertó y los hermanos prerrafaelitas cobraron ánimos. En este contexto bonancible, con obras como Ofelia de Millet, El pastor mercenario de Hunt o El sueño del Dante de Rossetti, el prerrafaelismo gana terreno. Pintores, poetas, filósofos acuden atraídos por la originalidad de la nueva escuela. Millet pintó Ofelia, obra que hoy en día es de las más reconocidas del movimiento. Me gustaría frenar un poco para hablar de esta obra. Sin duda, una característica particular y muy interesante de este movimiento es su relación estrecha con la literatura y la poesía.
Estos artistas veían a la pintura y a la poesía o a la literatura como dos artes paralelas, y consideraban que tanto una pintura puede ilustrar una poesía como una poesía a la pintura. Particularmente Ofelia fue inspirada por la obra de Shakespeare, Hamlet. Inclinado a orillas de un arroyo, elévase un sauce, que refleja su plateado follaje en las ondas cristalinas. Allí se dirigió, adornada con caprichosas guirnaldas de ranúnculos, ortigas, margaritas y esas largas flores púrpuras a las cuales nuestros licenciosos pastores dan un nombre grosero, pero que nuestras castas doncellas llaman dedos de difunto. Allí trepaba por el pendiente ramaje para colgar su corona silvestre, cuando una pérfida rama se quebró y junto con sus agrestes trofeos vino a caer en el gimiente arroyo. A su alrededor se extendieron sus ropas y como una náyade la sostuvieron a flote durante un breve rato, mientras cantaba estrofas de antiguas tonadas, como inconsciente de su propia desgracia, o como una criatura dotada por la naturaleza para vivir en su propio elemento. Mas no podía esto prolongarse mucho, y los vestidos cargados con el peso de su bebida arrastraron pronto a la infeliz a una muerte cenagosa, en medio de sus dulces cantos. Millet buscó la localización exacta que le permitió adecuarse a las palabras del dramaturgo e ilustrar sus versos con realismo y atención al detalle. El artista pinta a Ofelia en 1852, con un sauce, las ortigas, las margaritas y el collar de violetas de la enamorada de Hamlet con una prolijidad de ilustración botánica. Millet capta el tránsito entre la vida y la muerte con el personaje de Ofelia. Dejándose llevar, flotando por el río, Ofelia y su vestimenta se funden en la naturaleza, se funden en el paisaje y se convierten en él. La obra genera en el espectador una opresión e inestabilidad por sus usos de los colores y elementos. La vegetación abundante ahoga y la translucidez de los colores genera una imagen angustiante. La desprotegida Ofelia no pide nuestra ayuda, pero desearíamos poder intervenir para cambiar su destino. Les cuento que la modelo del cuadro, Elizabeth Siddal, que se sumó a la obra cuando el fondo ya había sido pintado en un paisaje real inglés, enfermó gravemente por haberse mantenido tanto tiempo en la bañera, y fue un mal que la acompañó durante el resto de su vida. Rossetti se enamoró de Elizabeth, quien para ese momento también había sido modelo suya, y se casaron. Un par de años después, con infidelidades del pintor y poeta de por medio, Elizabeth dio a luz a una niña muerta, cosa que la sumergió en una gran depresión que la llevó a ahogar sus penas en las aguas del láudano, que es opio con alcohol, suicidándose con esta sustancia. Rossetti sufrió mucho esta muerte, y en un papel sobre su pecho muerto y bajo sus rojos cabellos escribió: ¿qué es su espejo sin ella? Esa grisácea nada que queda en un estanque privado del rostro de la luna. Su vestido sin ella, el inquieto espacio vacío tras el paso de la luna entre las rotas nubes. Sus caminos sin ella, el oscilar prescrito de los días usurpado por noche desolada. La culpa y el dolor nunca abandonaron a Rossetti. Una de las obras probablemente más conocidas de Dante Gabriel Rossetti fue La Anunciación. Es importante volver a mencionar el contexto puritano en el que se desarrolló esta hermandad. El cuadro tiene una forma muy peculiar de representar a la escena bíblica de la Anunciación. María está en su cama, en camisón, cosa indecorosa para la época, y no parece estar muy convencida de la noticia que el arcángel Gabriel le brinda. En las representaciones convencionales, la Virgen se encuentra generalmente rezando o leyendo, cosa que le daba una imagen de castidad y devoción. La Virgen intenta alejarse de un arcángel sin alas, mal cubierto por su túnica, y que con un lirio apunta al vientre de la muchacha. No puedo dejar de mencionar, además, el hecho de que la Virgen sea pelirroja, característica que durante siglos estuvo atada a impurezas.
Esta representación le costó al artista fuertes críticas destructivas y polémica. La carga de simbolismo fue una parte importante en las obras prerrafaelitas, y esto se puede ver particularmente en las flores. En Ofelia, el sauce y las ortigas indican dolor, llanto, tristeza. Las margaritas, inocencia y fidelidad. El lirio, la virginidad. Mientras que las orquídeas expresan lo opuesto, la sexualidad. La amapola alude a la que Hamlet le regaló y los ranúnculos, peligro. En definitiva, una combinación de amor y muerte. Como en Ofelia, en la Anunciación de Rossetti, los lirios con los que el ángel indica la aparición de Jesús en el vientre de María, también son una representación de la pureza de la Virgen. Hay una obra en particular cuyo simbolismo considero que debo mencionar. En una obra póstuma a Elizabeth Siddal, de su esposo, Beata Beatrix, Dante Gabriel Rossetti representa a su amada en el instante de su fallecimiento. Eternamente inspirado por Dante Alighieri, toma su obra Vita Nuova, con la historia de amor de Beatriz Portinari, y representa a su amada como una bella mujer en estado de trance. Un pájaro rojo, un mensajero de la muerte, lleva una flor de adormidera en el pico hacia las manos de Isabel. La adormidera es la planta por la cual de su fruto se obtiene el opio, que como ya les dije es el elemento que utilizó la difunta para quitarse la vida. La pintura es casi onírica, con una dama entregada a la muerte, con sus ojos cerrados y un reloj de sol que proclama la inexorabilidad del tiempo. La atmósfera de ensueño de la pintura puede ser consecuencia del conocimiento de Rossetti por el opio y su entendimiento de que, en dosis superiores a las recomendadas, se vive en una especie de sueño contemplativo. El valenciano José Vicente Selma dice en su libro Los prerrafaelitas, arte y sociedad en el debate victoriano: los cuadros prerrafaelitas, y los de Rossetti particularmente, oscilaban entre el misticismo religioso y la invocación erótica de las pasiones humanas. Esta zona incógnita donde la fe y el deseo se conjugan era excesiva para los ojos moralistas de la época. Para Rossetti, la pasión religiosa y la amorosa no solo no se excluían, sino que ardían a través de la fe y la imaginación en la doble naturaleza del alma humana. Las mujeres representadas por Rossetti parecían vivir entre el éxtasis sensual y un viaje místico interior, pero ante todo, y eso se ve claramente en la mayoría de las representaciones femeninas prerrafaelitas, son mujeres frágiles. La mujer es la gran protagonista del imaginario prerrafaelita. Estas mujeres, en sus retratos, son relacionadas con la bondad o la maldad femenina, o ambas. Se trataba en la mujer sensual y femme fatale, las seductoras Lilith y Eva, o bellas y peligrosas brujas y hechiceras, y también representaban a la mujer del hogar, captadas en él, mujeres de familia que emulan la pureza de la Virgen María en sus cuadros. Las mujeres prerrafaelitas eran mujeres con una dualidad entre la mujer frágil y la mujer fatal, donde la representación femenina se veía abocada al encierro y la salvación del individuo varón y generalmente con un halo de sensualidad que las rodeaba. El hecho de incluir la sensualidad en sus obras era para los prerrafaelitas una manera de llevar la contraria al puritanismo victoriano. Estas mujeres representadas por hombres en una sociedad dominada por hombres tenían generalmente cabellos largos y rojos, muy inglesas, pieles blancas, puras y sobre todo muy femeninas. Sus ropajes parecían tener metros y metros de telas vaporosas y figuras esbeltas. El ideal femenino, belleza exacerbada y mujeres sumisas o indefensas. En la época victoriana se dieron cambios sociales significativos en lo referente a las mujeres. Aún con la reina Victoria, una mujer joven a cargo del Estado, en la sociedad inglesa los hijos varones eran de los que se esperaba el estudio académico y los negocios, y las hijas mujeres eran recluidas a la maternidad y al matrimonio como expectativa social.
El nuevo sistema social acelerado, consecuencia de la revolución industrial, generó un ambiente en el que esta brecha se volvía cada vez más chica a favor del trabajo. Las mujeres del ámbito económico superior, aún así, se encontraban bajo las expectativas familiares tradicionales, siendo instruidas solo en educación básica que mayoritariamente incluía idiomas, arte y música, materias óptimas para educar al ideal victoriano de una mujer sumisa, servicial y agradable. En el ámbito artístico, con la falta de escuelas femeninas de arte, las pocas mujeres que se atrevían a seguir sus estudios debían acceder a escuelas masculinas, en las que materias como anatomía y el desnudo se les prohibían. Al estatus que las pinturas al óleo brindaban también les era difícil acceder, ya que se las relegaba a la acuarela, tiza y al carboncillo, elementos lo suficientemente delicados para ellas. Para graficar esta cuestión les voy a hablar de Evelyn de Morgan. Evelyn Pickering de Morgan, una de las pocas mujeres que fueron parte de la hermandad prerrafaelita, logró captar una iconografía propia, con una perspectiva femenina. En 1867 le trajo un disgusto a su familia de clase alta, a la que le parecía que una mujer podía de forma amateur entretenerse pintando, pero el desarrollo profesional era inadmisible. Sus padres, según la biografía que la hermana menor de Morgan escribió, decían: «Queremos una hija, no una artista». De Morgan ingresó a los 17 años en la Slade School of Art en el University College en Londres, siendo este el tercer año en el que las mujeres serían permitidas como alumnas. De Morgan conoció el movimiento prerrafaelita por su hermano, John Rodham Spencer Stanhope, quien era parte de la hermandad. Su primera exposición fue en la Dudley Gallery, con su obra St. Catherine of Alexandria. En la producción de Evelyn de Morgan, la familia de su esposo, el ceramista William de Morgan, generó mucha influencia. Su suegra, escritora, espiritista y activista, la introdujo en sus temas de interés, cosa que luego se vio en el nexo entre feminismo y espiritismo de sus obras. De Morgan generó su propio imaginario de la feminidad victoriana, desligada de los estándares sociales del momento e incluso de sus propios compañeros de hermandad. Mujeres, hechiceras y brujas o damas de hogar, pero con su poderío debido. También cultivó una imagen de la mujer que encarnaba la paz y la pureza, pero sin necesidad de ser una santa. Sus obras incluían principalmente mujeres, en muchos casos desnudas, con temáticas mitológicas, bíblicas y de la literatura. Puso al servicio de la mujer a un imaginario iconográfico creado exclusivamente por un sistema social patriarcal. El ideal femenino de la época, a través del movimiento prerrafaelita, será apropiado por De Morgan, despojando a la mujer de las atribuciones sexuales o puritanas que tanto complacían a los hombres. En el simbolismo de Morgan tuvieron mucha presencia las metáforas de la vida y la muerte, al igual que la guerra. Una filosofía que ella seguía, la de Swedenborg, introducida al artista por su suegra, se refería a la muerte como un simple tránsito entre una vida y la otra, en el que solo se deja atrás el cuerpo físico. Hablemos de su obra Ángel de la Muerte, de 1880. A fines del siglo XIX se popularizaron las representaciones en las que el género femenino es relacionado con la muerte y el tránsito a la otra vida. El ángel de la muerte también se volvió más frecuente en la época. El ángel de Evelyn de Morgan no es uno al que debamos temer. En la obra, una bella mujer con cabellos grises y alas y vestimenta marrones se acerca a una joven de una manera serena y gentil. Los simbolismos de la escena incluyen un paisaje en el que, junto a la figura femenina de rojo, la joven, la naturaleza es más salvaje, la representación de una vida agitada. La figura de la muerte adquiere una naturaleza florecida y ordenada a su entorno, respetando ese cambio que no debe de ser temido. Representa a las dos mujeres en una escena sutil. Con la guadaña, la referencia de la muerte, la mujer alada no nos aterroriza, más bien genera una intimidad con la joven, frente a la cual esta figura debe verse más como un ángel de la eternidad que un ángel de la muerte. Evelyn de Morgan deja clara su intención de subvertir las interpretaciones misóginas de su tiempo y construir un icono de sororidad y apoyo femenino. Esta, considero, es una obra en la que se ve claramente la voluntad sorora, desde los ojos de mujer.
La melancólica gracia de esta imagen nos permite ver los pensamientos espiritistas y feministas que acompañan toda su obra. En otra obra de De Morgan, en la que podemos ver esta postura que tiene en cuanto a las mujeres, es La poción de amor. En esta pintura podemos ver una mujer imponente en el primer plano, vestida con colores llamativos y la característica cabellera roja con un peinado muy elaborado. La mujer parece ser una alquimista o hechicera trabajando. Podemos ver por la ventana una pareja besándose y hay varias teorías sobre esto. Una de ellas sostiene que, dado que estructuralmente la pareja se encuentra en relación directa con la poción de la mujer, podríamos asumir sus malas intenciones con su porvenir juntos. Y otra observa en detalle la tela blanca de la izquierda del alquimista y el faltante en el vestido de la mujer de la ventana. Esto podría señalar que este trozo de tela fue utilizado por el alquimista para crear la poción que enamoraría al hombre. El gato, compañero eterno de las brujas, que nos mira tan fijamente, puede ser una forma del artista para incomodarnos, ya que, en la época, la alquimia de por sí ya era un tema delicado y tabú. Suma a la estereotipación de las hechiceras, pero De Morgan no las representa como una bruja malvada. El espacio, el color de la ropa y los libros nos hacen imaginar una mujer poderosa, pero no necesariamente malvada. Reivindica a una mujer sabia y poderosa más allá de la tradicional bruja. Ya hemos visto que la muerte es un tema recurrente en el movimiento. Les cuento que Edgar Allan Poe escribió: "La muerte de una mujer bella es, incuestionablemente, el tema más poético del mundo". Por más cuestionable que sea esta frase, podemos ver en muchas obras de la literatura del momento este tópico, como en Ana Karenina o en Madame Bovary. En el siglo XIX había una exaltación del culto a la muerte. La necesidad de controlar esto, que es incontrolable, hacía que la producción artística de esta temática se convirtiera en una experiencia catártica y tranquilizadora. Los artistas poetizaban e idealizaban la muerte femenina al momento de representar esta temática. El hecho de que la mujer siempre sea la elegida para representarla nos hace pensar que la única manera de embellecer a la muerte es a través de su delicadeza. El tema de la muerte durmiente se convirtió en un leitmotiv. De hecho, les cuento que fue durante este siglo que los hermanos Grimm recopilaron y llevaron al conocimiento popular al cuento La Bella Durmiente. Y lo publicaron en Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, aunque escrito en 1697. Esta temática de la mujer que muere en sus sueños tiene un trasfondo erótico y de sumisión femenina. Una obra que representa muy bien esto es Sol ardiente de junio, de Frederick Leighton. Aunque algunos consideran a este artista como academicista y simbolista, historiadores de arte creen que su último periodo artístico pertenece a la hermandad prerrafaelita. La mujer representada se encuentra sentada en un sillón de una manera un poco extraña, incómoda. El vestido naranja, vaporoso, acentúa esta postura. La atmósfera de la obra nos remite a un sueño febril, con el horizonte y una calmada masa de agua que se ve por la ventana. Y la pacífica cara de la mujer, tan plácidamente descansando. A simple vista parecería eso, una mujer descansando. Pero cuando notamos la flor que se encuentra en la esquina superior derecha y la carga simbólica por la que se caracterizan las obras de este movimiento, podemos hacer una segunda lectura. La flor se trata de una adelfa, cuyo nombre deriva de Dafne, la ninfa que según la mitología griega se convirtió en laurel para huir de la persecución de Apolo. Son flores muy bellas y coloridas, pero altamente venenosas. El tratamiento de la muerte de esta pintura es una muerte serena, como la de Ofelia, sin dolor y un ambiente calmo. El nombre de la obra, Sol ardiente en junio, aporta este espacio casi agradable que nos quiere dar Leighton, con tonos cálidos, éter benévolo y una texturada imagen. La utilización de la simbología floral por parte de Leighton nos hace cambiar rotundamente la forma de ver la pintura y es lo que, a mi parecer, la hace tan cautivadora. Si bien la hermandad prerrafaelita como tal duró unos cortos 5 años, concluyendo en 1857, los artistas siguieron produciendo con los mismos o muy similares conceptos e ideas, obras llamadas en ocasiones post-prerrafaelismo. Incluso, artistas como De Morgan y obras como Beata Beatrix
fueron realizadas tiempo después de la disolución de la hermandad. Siguieron imponiendo su influencia principalmente en Reino Unido y desafiando a la tradición impuesta, cada uno a su manera. Aunque existe esta diferencia temporal entre prerrafaelitas y post-prerrafaelitas, me parece que las características se mantuvieron bastante firmes y puede ser leído como un único movimiento. Estas obras nos dejan mucho para entender sobre la vida victoriana de Gran Bretaña y su relación con tópicos como la muerte y la mujer, donde la fragilidad de la mujer era su consideración máxima y el miedo por la muerte era necesario de ser encarnado por uno mismo para poder hacerle frente.